20. El turismo es una de las grandes fuentes de ingreso del país. En este video te voy a mostrar 20 datos curiosos de España que no conoces. 1. Madrid no siempre fue la capital de España. Si pensabas que Madrid siempre había sido la capital de España, te aclaramos que no es así. De hecho, a lo largo de la historia de España y por diferentes motivos, la capital llegó a estar en otras ciudades como Toledo, Valladolid, Cádiz o Valencia, además de otras muchas ciudades que también han sido capital de España en el pasado. 2. Es el líder en donación de órganos. El modelo español lleva nada menos que 28 años situado como el país líder mundial en donación y trasplante de órganos, y con nada menos que 15 trasplantes diarios. 3. El restaurante más antiguo del mundo se encuentra en Madrid. ¿Sabías que en Madrid se encuentra uno de los restaurantes más antiguos del mundo? Nos referimos al restaurante Casa Botín de Madrid, y que aún podrás encontrar en funcionamiento en la calle Cuchilleros y en pleno Madrid de los Austrias. Por él han pasado famosos artistas y hasta el mismísimo Francisco de Goya, quien llegó a trabajar como friegaplatos antes de ser aceptado en la Real Academia de Bellas Artes. 4. La gripe española no fue una pandemia española. El apellido de española a esta gripe le vino por ser el primer país en hacerse eco de la noticia, pero la realidad es que esta terrible pandemia de 1918 no dio comienzo en España. 5. Es el tercer país con mayor número de lugares declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. 15 ciudades Patrimonio de la UNESCO, 15 parques nacionales, 48 reservas de la biosfera. España es el tercer país del mundo, por detrás de Italia y China, con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 6. El único desierto de Europa se encuentra en España. En España se encuentra el único desierto declarado como tal en el continente europeo, y ese es el desierto de Tabernas en Almería, 280 hectáreas de paraje natural, que además han servido como escenario de numerosos westerns entre los años 60 y 80. 7. El único museo submarino del mundo está en Lanzarote. ¿Te imaginas probando esta sorprendente experiencia de sumergirse para buscar y contemplar toda una colección de esculturas en un museo submarino? Eso es lo que podrás hacer en este museo submarino, creado en la costa del sur de Lanzarote. Este Museo Atlántico de Lanzarote abrió sus puertas en marzo de 2016 y se trata del único museo submarino de toda Europa. 8. Existe un territorio que cambia de nacionalidad cada 6 meses. La isla de los Faisanes, ubicada en la desembocadura del Bidasoa, cuenta con soberanía compartida entre Francia y España, 6 meses del año para cada una, desde el Tratado de los Pirineos. 9. El español es el segundo idioma más hablado. El español se mantiene como la segunda lengua más hablada del mundo y solo superada por el chino y sus variantes, y el quinto en extensión, por detrás del chino, el inglés, el árabe y el francés. 10. El primer hombre en dar la vuelta al mundo fue español. La primera vuelta al mundo de la que se tiene constancia documental fue realizada por el navegante español Juan Sebastián de Elcano en septiembre de 1522. 11. España tuvo territorios en todos los continentes. El Reino de España llegó a tener en el pasado el control de territorios ubicados en los 5 continentes, alcanzando su máximo esplendor con Felipe II. 12. Es el país con más viñedos del mundo. Nuestro país tiene un total de 969.000 hectáreas de viñedo cosechadas, pero a pesar de ser el país con más terreno dedicado al cultivo de la vid, China, Estados Unidos e Italia son más productivos. 13. A los españoles les gustan mucho los bares. De hecho, España es el país con más números de bares por habitante. 14. La siesta. ¿Realidad o mito? La siesta siempre se asocia con los españoles, pero lo cierto es que no es algo tan común como se cree. De hecho, un 60% de los españoles afirma que no duerme la siesta normalmente. 15. Las tapas, un símbolo de la cocina española con un curioso origen. Las tapas son un imprescindible en cualquier bar español y un símbolo de la cocina española, pero su origen tiene bastantes teorías curiosas. Una de ellas es una supuesta anécdota en la cual un rey español es convidado a un vaso de vino en una taberna. Debido a la presencia de moscas en el establecimiento, el tabernero decide poner una loncha de jamón encima del vino para evitar que las moscas entrasen en el vaso de vino de su majestad. El rey se va encantado con el invento y reclama otro vino con tapa.
algo que, aunque no tiene base documental, según la teoría habría marcado un precedente en la sociedad. 16. Los inventos descubiertos por los españoles. El traje de astronauta, la fregona, el chupa chups, la calculadora, la anestesia epidural o el submarino son algunos de los inventos que pueden atribuirse a España, junto con la guitarra española o la mayonesa, como invento gastronómico. 17. La tradición de las 12 uvas de la suerte. Tomar 12 uvas en Nochevieja surge a raíz de una tradición que comenzó en 1909, cuando se decidió comer una uva por cada mes del año para atraer la suerte. ¿Y por qué las uvas? Pues porque aquel año la cosecha fue muy abundante y había excedente. 18. España también cuenta con la fiesta más extraña del mundo. Hablar de la fiesta más peculiar, extraña y también simbólica del mundo y de España, sin duda es hablar de la Romería de Santa Marta, que cada 29 de julio se celebra en Galicia, y concretamente en Santa Marta de Ribarteme. En esta pequeña aldea gallega, los que han recibido una gracia de la patrona, casi siempre de salud o bien lo que los esperan recibirla, acompañan la imagen de su santa en procesión metidos en un ataúd y a hombros de familiares y amigos. 19. España fue el tercer país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Concretamente fue en 2005 cuando España se convirtió en el tercer país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, por detrás de Holanda y Bélgica. 20. El turismo es una de las grandes fuentes de ingreso del país. El turismo es una de las fuentes de ingreso más grandes de España, hasta el punto de que en 2019 llegó a ser el país más visitado del mundo, solo por detrás de Francia. No obstante, la pandemia ha supuesto un duro golpe para nuestro país, sobre todo el pasado 2020, cuando llegó a bajar un quinto puesto por detrás de Francia, Italia, México y USA. Bueno, por aquí te dejaré.